Durante años, los aficionados mexicanos al ciclismo aprendieron a celebrar cosas pequeñas. Un buen resultado en Europa, una escapada valiente, un jersey nacional apareciendo en televisión durante unos segundos. Pequeñas victorias que mantenían viva la ilusión de que algún día México tendría un corredor capaz de competir de tú a tú contra los mejores del mundo. Pero quizás lo que ocurrió en Francia durante la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 ya no pertenece a esa categoría, porque Isaac del Toro no nos regaló simplemente una victoria. Nos obligó a hacer una pregunta que hace apenas unos años parecía imposible. ¿Y si México realmente tiene a un corredor capaz de ganar las carreras más importantes del planeta? La mayoría de las personas vieron el resultado. Isaac del Toro ganó la etapa, Juan Ayuso terminó detrás. El mexicano escaló hasta la tercera posición de la clasificación general. Eso es lo que dicen los números. Pero la verdadera historia empieza mucho antes de la línea de meta. Y para entenderla, primero hay que comprender dónde está compitiendo Isaac. El Tour Auvergne-Rhône-Alpes no es una carrera cualquiera. Es una de las pruebas que históricamente sirve como preparación para el Tour de Francia. Por estas carreteras han pasado algunos de los nombres más grandes de la historia del ciclismo. Miguel Indurain, Alejandro Valverde, Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar. Corredores que no solamente ganaron aquí, también conquistaron después las carreras más importantes del mundo. Por eso lo ocurrido en esta etapa tiene un significado diferente. Porque Isaac del Toro no apareció como invitado, no apareció para aprender, no apareció para sobrevivir, apareció para ganar. Y cuando llegó el momento decisivo de la montaña, lo hizo de una manera que probablemente muchos aficionados mexicanos no olvidarán. Curiosamente, el detalle más importante de la jornada no fue el ataque final, fue la paciencia. Durante mucho tiempo se habló del enorme talento de Isaac, de su explosividad, de su capacidad para acelerar cuando otros ya no podían responder, pero existía una pregunta pendiente. ¿Podía combinar ese talento con la inteligencia táctica necesaria para ganar grandes vueltas en el futuro? La montaña francesa comenzó a responder esa duda. Mientras otros corredores gastaban energía intentando controlar la carrera, Isaac permanecía atento, observando, midiendo esfuerzos, esperando. Y cuando llegó el momento correcto, actuó no antes, no después, exactamente cuando debía hacerlo. Esa diferencia parece pequeña, pero en el ciclismo profesional separa a los buenos corredores de los campeones. Y aquí aparece algo que pocos están comentando. La victoria de Isaac no fue una demostración de fuerza, fue una demostración de madurez. Porque cualquier corredor puede atacar. Lo difícil es saber cuándo hacerlo. Lo difícil es resistir la tentación de gastar energía antes de tiempo. Lo difícil es confiar en que el momento llegará. Y cuando Juan Ayuso decidió mover la carrera en el ascenso final, Isaac encontró exactamente el escenario que estaba esperando. El español intentó romper la etapa, intentó abrir diferencias, intentó aprovechar la dureza de la montaña. Y durante algunos kilómetros parecía que la estrategia podía funcionar. Pero poco a poco comenzó a aparecer una sombra detrás de él. La sombra de un mexicano que seguía acercándose, sin desesperación, sin movimientos espectaculares, sin entrar en pánico, simplemente avanzando, reduciendo segundos, hasta que finalmente llegó el instante que cambió toda la etapa. Isaac alcanzó a Ayuso, y apenas unos momentos después lo dejó atrás. Ese fue el momento que millones de aficionados al ciclismo entienden perfectamente, porque no fue solamente un adelantamiento, fue la confirmación de que Isaac tenía más piernas, más control y probablemente más confianza, mientras las pendientes seguían castigando a todos los corredores. El mexicano parecía encontrar energía donde otros comenzaban a quedarse sin respuestas. Y aquí es donde la historia deja de pertenecer solamente a Isaac. Porque cuando un mexicano gana en Europa, no gana solo. Detrás de él viajan miles de jóvenes que sueñan con una bicicleta. Miles de familias que siguen este deporte desde casa.
Miles de aficionados que durante décadas han esperado un momento como este. Por eso las victorias de Isaac generan algo diferente. No se celebran únicamente por el resultado. Se celebran porque representan una posibilidad. La posibilidad de que México ya no sea un espectador dentro del ciclismo internacional. La posibilidad de que México forme parte de la conversación. La posibilidad de que las nuevas generaciones crezcan creyendo que competir contra los mejores del mundo es algo normal. Y eso tiene un valor enorme. Porque los grandes cambios en el deporte suelen comenzar exactamente así, con un corredor que se atreve a romper una barrera que parecía imposible. Cuando Isaac cruzó la meta y levantó los brazos, la clasificación oficial mostró que había ganado la etapa, pero la clasificación general contó una historia todavía más interesante. El mexicano escaló 7 posiciones, pasó a ocupar el tercer lugar y quedó a solamente 49 segundos del liderato. 49 segundos. Una diferencia importante, pero no imposible. Y ahí aparece otro detalle fascinante. Durante muchos años, los aficionados mexicanos celebraban simplemente ver a un compatriota terminar este tipo de carreras. Hoy la conversación es completamente distinta. Ahora hablamos de podios, de victorias, de clasificaciones generales, de posibilidades reales. Y eso demuestra cuánto ha cambiado el panorama. Por supuesto, todavía queda camino por recorrer. Nadie puede asegurar lo que ocurrirá en el futuro. Nadie puede garantizar que Isaac ganará esta carrera. Nadie puede prometer que conquistará el Tour de Francia algún día. El ciclismo es demasiado impredecible para hacer ese tipo de afirmaciones. Pero sí hay algo que parece evidente. Isaac del Toro está cambiando la percepción del ciclismo mexicano dentro del pelotón internacional. Y eso quizás sea incluso más importante que una victoria aislada, porque los triunfos van y vienen. Las etapas se olvidan. Las clasificaciones cambian. Pero cuando un deportista modifica la forma en que un país se ve a sí mismo dentro de un deporte, el impacto suele durar muchos años. Por eso esta historia todavía no termina. De hecho, probablemente apenas está comenzando, porque la última etapa aún está por disputarse. La clasificación general sigue abierta, y el mexicano continúa a menos de 1 minuto del liderato. Pero incluso si mañana ocurriera cualquier cosa, la etapa 7 ya dejó una huella. Una huella que va mucho más allá de una montaña francesa. Una huella que habla de identidad, de perseverancia, de sueños que parecían demasiado grandes, y de un joven de Ensenada que está demostrando que México puede aspirar a mucho más de lo que alguna vez imaginó. Ahora la pregunta ya no es si Isaac del Toro pertenece a este nivel. La montaña francesa respondió esa duda. La verdadera pregunta es otra. Si este es apenas el comienzo de su historia, ¿hasta dónde puede llegar el ciclismo mexicano cuando su mayor talento todavía sigue creciendo?